La mina se llamaba La Esperanza Vieja, aunque nadie en el pueblo de Valdemora recordaba exactamente por qué. No había esperanza en aquel lugar desde hacía más de un siglo. La entrada, abierta en la ladera de una montaña reseca, parecía más bien una herida cicatrizada a medias, cubierta de polvo, matorrales y piedras que el tiempo había ido dejando caer como si quisiera ocultarla. Durante generaciones, los habitantes del pueblo crecieron oyendo lo mismo, que la mina se cerró tras un accidente terrible a finales del siglo XIX. Un derrumbe, decían. Otros hablaban de gases. Los más ancianos, en cambio, bajaban la voz y decían algo distinto, que los mineros salieron corriendo por su propio pie y que ninguno quiso explicar qué había visto. A Daniel Ortega, historiador especializado en patrimonio industrial, siempre le atrajeron ese tipo de historias. No por el misterio en sí, sino porque, según él, siempre escondían una verdad más simple, más humana. En 2024 llegó a Valdemora con la intención de documentar antiguas explotaciones mineras abandonadas. La Esperanza Vieja no estaba en su lista inicial, pero bastó con oír su nombre en una taberna para despertar su curiosidad. «No pierdas el tiempo con eso», le dijo el dueño sin mirarlo siquiera. «Está cerrada por algo». Aquella frase, lejos de disuadirlo, lo convenció. Daniel pasó días revisando archivos municipales. Encontró registros de actividad minera desde 1872 hasta 1893. Luego, nada, ni informe oficial de cierre, ni listado de fallecidos, ni documentos técnicos. Solo un vacío abrupto. Sin embargo, en un cuaderno deteriorado, perteneciente a un antiguo capataz, halló algo inquietante. Varias páginas describían ruidos en la roca y luces en la galería inferior. La última anotación, escrita con una caligrafía temblorosa, decía: «Hoy hemos llegado demasiado lejos». Decidió explorar la mina. La entrada estaba parcialmente bloqueada, pero no completamente sellada. Con algo de esfuerzo, logró apartar piedras suficientes para deslizarse dentro. El aire era frío, denso, con ese olor metálico y húmedo que solo tienen los lugares donde el tiempo parece estancado. Encendió su linterna y avanzó. Los primeros metros eran predecibles: túneles estrechos, soportes de madera podrida, raíles oxidados. Todo indicaba una explotación típica del siglo XIX. Sin embargo, a medida que descendía por una rampa inclinada, empezó a notar algo extraño. Las paredes cambiaban. La roca dejaba de mostrar marcas de herramientas humanas. Era más lisa, más uniforme, como si, en algún punto, los mineros hubieran dejado de excavar o hubieran encontrado algo que ya estaba allí. Daniel siguió avanzando hasta encontrar un derrumbe que bloqueaba el paso. Sin embargo, a un lado había un hueco estrecho, lo bastante grande para pasar si se agachaba. Dudó unos segundos, pero la curiosidad pudo más. Al otro lado el túnel se abría en una cavidad amplia, demasiado perfecta. La linterna recorrió el espacio lentamente. No había vigas, ni herramientas, ni rastro de actividad minera. El suelo era liso, casi pulido, y en el centro, parcialmente cubierto por una capa de polvo, había algo que no encajaba con nada de lo que Daniel había visto antes. Un objeto, metálico, de forma ovalada, de unos 2 metros de largo, incrustado en la roca como si siempre hubiera estado allí. Se acercó con cautela. No había óxido en su superficie. Eso fue lo primero que le llamó la atención. En un entorno tan húmedo, cualquier metal debería haberse deteriorado hacía décadas. Pero aquello no. Era oscuro, casi negro, con reflejos suaves que parecían moverse cuando cambiaba el ángulo de la luz. Extendió la mano y lo tocó. Estaba tibio. Daniel retiró la mano de inmediato, sorprendido. No había ninguna fuente de calor allí abajo, ninguna maquinaria, ninguna corriente de aire cálido, y, sin embargo, aquel objeto tenía temperatura propia. Entonces lo oyó, un sonido bajo, casi imperceptible. No venía de la cueva, venía de dentro del objeto. Era un pulso, un ritmo lento, constante, como una respiración profunda amplificada por la roca. Daniel sintió un nudo en el estómago. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica. Vibraciones geológicas, corrientes subterráneas, resonancias acústicas, pero ninguna encajaba del todo. Decidió documentarlo.
Sacó su cámara, tomó fotografías, grabó el sonido. Mientras lo hacía, notó algo más. El ritmo parecía cambiar ligeramente, como si reaccionara a su presencia. Como si supiera que estaba allí. Se quedó inmóvil. El pulso continuó, un latido. Luego otro, y otro. Daniel retrocedió lentamente. No por miedo inmediato, sino por una sensación difícil de describir. La certeza de que estaba interfiriendo con algo que no debía ser perturbado. De vuelta en la superficie, pasó la noche revisando el material. Las fotografías mostraban el objeto con claridad, pero algo no encajaba. En algunas imágenes, la superficie parecía ligeramente distinta, como si hubiera cambiado de forma entre una toma y otra. Pensó que era un error de luz. Quiso creerlo. Esa noche soñó con la mina, pero no como la había visto. En el sueño, la cueva estaba llena de estructuras similares, cientos de ellas, alineadas en silencio bajo la tierra. Y en el centro, el objeto que había encontrado estaba abierto, vacío. Se despertó sudando. Al día siguiente, regresó. No pudo evitarlo. Cuando llegó a la cavidad, lo primero que hizo fue mirar el objeto. Siguió allí, cerrado, inmóvil, pero el sonido era más fuerte, más rápido. Daniel se acercó con una mezcla de fascinación y temor. Esta vez no tocó el objeto. Solo lo observó. Y entonces lo vio, una línea, fina, casi imperceptible, recorriendo la superficie del objeto de un extremo a otro. No estaba en las fotos del día anterior. La línea vibró ligeramente y el sonido se detuvo. El silencio fue absoluto. Durante unos segundos, Daniel no respiró. Luego, con un leve chasquido, la línea se abrió apenas unos milímetros. Una luz tenue escapó desde el interior. No era blanca ni amarilla. Era de un tono difícil de definir, como si no perteneciera a ningún espectro conocido. Daniel dio un paso atrás, y entonces entendió algo que ningún documento podría haber explicado. Los mineros no habían huido por un derrumbe. Habían encontrado esto, y habían decidido no abrirlo. O tal vez alguien sí lo hizo. Y eso fue suficiente. Sin apartar la vista del objeto, Daniel comenzó a retroceder lentamente hacia la salida. No corrió, no gritó, solo se alejó paso a paso, sintiendo que cualquier movimiento brusco podría desencadenar algo irreversible. Cuando finalmente salió al exterior, la luz del sol le resultó casi irreal. Ese mismo día informó a las autoridades locales. La mina fue sellada por completo semanas después, esta vez con controles estrictos y acceso prohibido. El informe oficial habló de riesgos estructurales y hallazgos no seguros para exploración. Pero Daniel nunca olvidó el sonido, ni la línea abriéndose. Años después, en ocasiones, cuando el silencio es absoluto, aún cree escuchar aquel pulso en su memoria. Lento, punto constante, como si algo, bajo toneladas de roca y olvido, hubiera empezado a despertar.